Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tal vez muchos, cuando estudian esta lección de escuela sabática en este tema del crisol, preferirían que solo se hablase del amor y de la gracia de Dios. Pero separados de la realidad de la ira divina, ni el amor ni la gracia tienen mucho sentido. En otras palabras, un amor sin mirar los defectos y sin disciplina no es amor. La ira no es la pérdida de autocontrol, ni un estallido irracional y caprichoso de enojo. La ira divina no debe ser considerada como un mal temperamento celestial o como que Dios está atacando a los que le caen mal. La ira de Dios no se da o no funciona como la ira del hombre, donde se pierde el control y se estalla irracionalmente y entonces se da a conocer un temperamento terrible. La ira divina es un justo antagonismo hacia todo lo que es impuro. Y la ira de Dios es algo así como la repulsión que surge del carácter mismo de Dios hacia todo lo que es una violación de la voluntad de Dios, es decir, una violación de los mandamientos. La ira de Dios es justamente su amor por la santidad y su amor por la verdad, también su amor por la justicia. Es porque Dios ama apasionadamente la pureza, la paz y la perfección que Él reacciona con ira hacia cualquier cosa y hacia cualquier persona que los contamina. ¿Podría un Dios que sintiese placer tanto con el mal como con el bien ser un buen Dios? ¿Sería Dios si no reacciona negativamente al mal en el mundo? Seguramente que no. Por eso es precisamente que esta reacción adversa al mal es una parte necesaria de la perfección moral. Y es lo que la Biblia tiene en mente cuando se habla de la ira de Dios. Un término bíblico común que se usa para la ira del hombre es thumos. Y este thumos es una palabra derivada de tuo, que significa un movimiento violento y estrepitoso del hombre o del animal o de la naturaleza. En otras palabras, viene a significar la rabia que deja sin aliento y que brota del cuerpo, del espíritu de un hombre. Por lo tanto, esa palabra thumos significa ira apasionada que surge y que mengua rápidamente. Pero en la Biblia, cuando se habla de la ira de Dios, no se utiliza la palabra thumos, como cuando se habla de la ira del hombre o del animal o de la naturaleza. Para la ira de Dios se utiliza orge, que se deriva de una palabra orgao, que significa ir aumentando hasta el máximo o ir preparándose para descargar. Así es entonces que orge es un significado de una predisposición ya establecida o una emoción que emerge de la naturaleza de Dios. Se dice entonces específicamente que es de Dios, como lo dice Juan 3:16, o de los labios de Jesús, como está en Romanos 1:18 o Efesios 5:6. Se habla también de la ira del Cordero en Apocalipsis 6:16.
La ira de Dios se revela en lo que se explica justamente en Romanos 1, del 24 al 32. La ira de Dios es ahora visible en su abandono de la humanidad a sus maneras elegidas de pecado y sus consecuencias. La ira de Dios no es explosiva como la ira del hombre. Es simplemente una acumulación de un sentimiento que va creciendo a medida en que el hombre o la humanidad abandona su palabra y su ley. Cuando miramos a Dios como lleno de ira contra el pecado y contra el mal, debemos entender que es simplemente una expresión de justicia. Y entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, tenemos en mente la idea de que Dios siempre actúa en perfecta conformidad y armonía con su propio carácter. La justicia de Dios es un sinónimo de rectitud moral. Todo lo que es Dios o en virtud de Dios, por lo tanto, todo lo que hace Dios es recto y justo, aún su ira, porque es el pago o la retribución de algo mal que se ha hecho. No es entonces liviano pecar contra Dios. Y la voluntad del hombre en la oposición a la voluntad de Dios hace entonces que el Señor dé las consecuencias del alejarse de Él. Por lo tanto, conviene al hombre obedecer los mandamientos y conviene someterse a Dios y estar en paz con Él. Él habla, por ejemplo, al océano en Job 38:11 y le dice: no pasarás de aquí. Y le ha dado un límite. Y las aguas obedecen. Los planetas son gobernados en un orden perfecto que obedecen las leyes que Dios ha establecido. De todo lo que Dios ha creado, el hombre es el único que se ha revelado. Sin embargo, posee facultades de razonamiento para comprender las exigencias de la ley divina. Y también posee una conciencia para sentir la culpabilidad de la transgresión, por una parte, o tal vez la paz y el gozo por la obediencia, por otra parte. Dios hizo al hombre moralmente libre para obedecer o para desobedecer. Y está la recompensa de la vida eterna, un eterno peso de la gloria, si se somete a la voluntad de Dios. Pero si no se somete a la voluntad de Dios, si se desafía su ley, tendrá que llevar las consecuencias. Así entonces, debemos nosotros ver claramente que la ira de Dios es el desagrado que Dios muestra contra el pecado y que termina entonces con la entrega del hombre al castigo de la muerte, como lo dice Romanos 6:23 y Juan 3:36. La ira de Dios no puede ser comparada con la divina. Dios es amor, lo dice 1 de Juan 4:8. Y aunque odia el pecado, ama al pecador. Sin embargo, Dios no impone su amor a los que no estén dispuestos a recibir su misericordia. De tal forma que la ira de Dios contra el pecado se manifiesta cuando retira su presencia y su poder vivificador de los que eligen permanecer en el pecado. Y de esa manera entonces participan inevitablemente de las consecuencias. Esa es la terrible suerte del que se aleja de Dios. Entonces podemos nosotros pensar que, de acuerdo al plan divino, es necesario que el hombre deje sus vicios degradantes, su impiedad, y se acerque a la voluntad de Dios, para que el Señor premie al hombre por los actos que ha hecho de andar en comunión con Él. Evitemos ser acrisolados por Dios para traernos forzosamente a sus pies. Él conoce nuestro corazón
Y si Él quiere que nosotros estemos en el cielo, que seguramente Él lo quiere, nos traerá por las buenas o por las malas. Por lo tanto, rindamos nuestra voluntad al Señor y vivamos en armonía con su ley. Que el Señor les bendiga.